El Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola amigos, amigas, internautas. Bienvenidos una vez más al programa Argumentos, transmisión que se hace desde aquí, desde la capital de Ecuador, Quito. Me encuentro en este momento en el sur de la capital, pues muy emocionado de iniciar esta semana junto a ustedes que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y también del mundo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de Ecuador, reformas a la Ley de Educación Superior. Un tema que ha sido motivo de varios cuestionamientos, llamémoslo así, de discusiones, conversaciones, de diálogos, justamente por mejorar la educación superior y también por tratar de que la formación no solo se concentre en algunas carreras profesionales, sino también se vaya diversificando en la cuestión técnica y tecnológica. Para esto hemos invitado al asambleísta Manuel Medina. Él es presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Bienvenido, señor asambleísta. Buenos días y gracias por su presencia y participación aquí en el programa Argumentos. Buenos días. Un saludo cordial a quienes hacen este importante programa virtual y por intermedio saludar a todos los internautas que están en conexión para escuchar este importante programa que llevan ustedes. Pues efectivamente, a partir del día 24 de mayo, estoy presidiendo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional. Pues al iniciar nuestro mandato, un proceso de transferencia, entrega-recepción de los proyectos, de conocimiento, los avances, en fin, para conjugar con nuestra propuesta, del cual hemos podido sintetizar en 4 proyectos importantes que lo hemos priorizado para este primer año de nuestra gestión. Es interesante resaltar, hemos asumido la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hemos trabajado y de hecho ya se ha aprobado esta primera ley, la Ley
reformatoria a la creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, una universidad desde un paradigma de la diversidad basado en la interculturalidad y plurinacionalidad. Estamos trabajando un tema bastante interesante del cual vamos a analizar, es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El otro tema relevante e importante que lo consideramos a tratar es la Ley Orgánica de Cultura. Pues son 4 los proyectos que hemos priorizado. De hecho, se complementan con otras acciones que como asambleísta y dentro de la comisión tenemos que ir evacuando y asumiendo este reto importante como asambleísta de Loja también. Pues, gracias, Magíster. Gracias, Magíster Medina. Bueno, para poder iniciar ya prácticamente con el diálogo justamente que nos convoca, que son las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay que recordar que justamente como lo dije al inicio, este tema ha sido incluso objeto de ofertas de campaña del actual presidente. Él manifestaba, entre otras cosas, que iba a eliminar, iba a liquidar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y también planteaba la eliminación del examen para el ingreso a las universidades públicas de nuestro país. Bueno, hace 2 meses y un poquito más, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley de reformas a la Ley de Educación Superior, justamente, y mi consulta es, Magíster, ¿estas reformas planteadas por el Gobierno Nacional le ayudarán al presidente Lasso a cumplir con sus ofertas de campaña o qué es lo que persigue estas reformas? Bueno, si me permiten hacer un pequeñísimo antecedente. Cuando asumimos la presidencia, cuando asumí la presidencia de la comisión, pues encontramos 9 proyectos de ley que se heredó del periodo anterior. Consiguientemente, hemos recibido 4 nuevos proyectos. Entre ellas está el proyecto con carácter de urgente emitido por el Ejecutivo, que contemplan 4 temas importantes. El proyecto, diríamos, esta ley tiene 9 artículos, 3 disposiciones transitorias y una derogatoria. En este sentido, el tema que está planteando por el Ejecutivo es en cuanto a la autonomía de las universidades. Se plantea sobre la admisión por parte de los jóvenes a las universidades, la reforma o la reestructuración del CES, así como también la valoración, poner en énfasis el tema de los institutos tecnológicos superiores. Son estos temas que están en escenario. Dentro de esta propuesta no están planteando, por ejemplo, como usted ha mencionado, la eliminación del CENESID. Y yo al menos entiendo que todo lo que es la estructura de educación superior necesita de una instancia que genere políticas públicas en bien de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. En este sentido, pues no sé si es menester cambiar de denominación de CENICID por otras, y como lo hicieron en el tiempo del correísmo, se cambiaron cuántos nombres de las instituciones. Si eso va a ser viable, procedente, pues no sé. Pero yo considero que tiene que existir una entidad. En este caso, si el CENESID está en exceso, dígase, de una burocracia, hay inoperancia o existen algunos indicios de corrupción,
pues tienen que intervenir las autoridades pertinentes. Y si se tiene que hacer una reingeniería y tornarlo operativo, que revierta en bien de la entidad, pues se lo debe hacer. Pero yo considero que debe haber una entidad que genere políticas públicas en bien de la educación superior. Pues en este sentido, no sé cuál será su respuesta última por parte del Ejecutivo en tratar de eliminar ese municipio. Y conocemos que se cambió también inclusive de discurso, no está en la agenda, me parece, el de eliminar lo que es CEMICIR. En cuanto al... se quedó, gracias Magíster, se quedó en claro que al parecer el gobierno nacional desistió de esa oferta de campaña, al menos así parece, pero claro, la curiosidad, digamos, de la ciudadanía es saber si en esas reformas planteadas por el gobierno no estaba soterradamente la eliminación de esa entidad, pero usted nos aclara que no es así, y eso es, digamos que, bueno por sustentar justamente la educación superior para que exista un ente rector que dirija las políticas públicas gubernamentales justamente a los jóvenes estudiantes de nuestro país. Ahora, otro tema que también era de interés, o al menos en los bachilleres de nuestro país, sobre el examen para acceder a la educación superior. También se planteó eliminar por parte del gobierno esto. Si bien es cierto, en la ley general que todavía está vigente, en la ley de educación superior, no se dispone de manera explícita sobre el examen de educación superior, pero en las reformas tal vez, cuéntenos, ¿existe algo sobre los exámenes para el ingreso a la universidad? ¿Cómo se va a sustentar este tema? Bueno, para un poco argumentarnos también, la Comisión de Educación ha generado un proceso democrático, un proceso amplio de socializar lo que es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es importante destacar la comisión en su camino de análisis, en el marco de los primeros encuentros con los señores rectores, con las entidades vinculadas a educación superior, hemos sintetizado 10 temas importantes que está en debate, que está en propuesta por parte de la sociedad civil, por parte de las entidades universitarias. Vamos a analizar el sistema de nivelación y admisión, el acceso a las universidades públicas. Estamos analizando y se continuará también en el debate sobre la gratuidad de la educación superior. Queremos definir, discutir, analizar sobre el tema del cogobierno, porcentajes de participación, por ejemplo, de los estudiantes en la estructura del cogobierno universitario, si es que los jóvenes deben tener derecho a voz y voto, o es que se mantiene solo con el derecho de voz y sin voto que hasta hoy está determinado. La integración, la forma de elección y atribuciones del Consejo de Educación Superior. Hemos priorizado sobre el alcance, el régimen y ejercicio respecto a la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas. Pues también vamos a debatir el tema del financiamiento de las instituciones de educación superior. Se encuentra en proyectos la creación de nuevas universidades. ¿Cómo se va, si por parte del Ejecutivo se van a asignarse más recursos o del techo presupuestario que hasta hoy existen, se van a distribuir? Son temas muy importantes y álgidos en la que se tiene que ir analizando. Derechos del personal académico de las instituciones de educación superior. Hay docentes con nombramiento, hay docentes con contratación temporal. Los salarios de una universidad con la otra
difieren en el salario. El salario entre las universidades públicas y las universidades privadas existen diferencias. Todos estos pormenores está en nuestra agenda y vamos a analizar. Inclusive sobre la intervención de las instituciones de educación superior. ¿Cuántas universidades han sido intervenidas? ¿Cuántas están hoy en este proceso? ¿Cuáles son los pros y contras? Es importante la intervención. ¿Cuántos recursos se han tenido que gastar para generar estas intervenciones y de los cuáles son los resultados? ¿Ha servido positivamente? Pues esto tendremos que determinar en base a esto, plantear también las reformas. Vamos a conversar también el tema del cobro de los aranceles y matrículas para las maestrías. Muchos profesionales han demandado que los costos de las maestrías en nuestro país son muy elevadas. Se quiere actualizar el conocimiento, se quiere profesionalizar, pero que existen estas limitaciones. Yo he pedido y estamos discutiendo también como un eje transversal, transversalizar, diríamos, a la interculturalidad. El Ecuador es un país intercultural, plurinacional, diverso, pues, ¿cuál es el rol de las universidades? Es importante. Estos temas, para concluir, mi estimado periodista, estos temas hemos puesto en agenda y en estas reuniones hemos iniciado desde la sesión 24, 25, 26, en la que han participado ya distintas autoridades, señores rectores de las universidades a nivel del país, y existen aportes muy importantes, lo cual se está sintetizando, sistematizando con el equipo técnico jurídico de nuestra comisión, pues que serviría de un aporte para la construcción de esta nueva ley. Por cierto, una ley que está en la expectativa del pueblo ecuatoriano, está en la expectativa de los jóvenes que aspiran y están formándose en las diferentes universidades del país. Existen tantos intereses. Sí, Magíster, muchas gracias. Solamente para puntualizar, por ejemplo, con respecto al tema de los exámenes de ingreso a la educación superior, ¿se plantea la supuesta eliminación de este examen o no? Bueno, no podríamos aún determinar. Estamos Me refiero analizando. En el proyecto de ley del gobierno, si el gobierno plantea esa opción. No está determinado en el proyecto del señor presidente. Sí sería interesante resaltar, el artículo 81 dice, como reforma se está planteando de la admisión y la nivelación. El ingreso al tercer nivel en las instituciones de educación superior públicas se regula a través del sistema de nivelación y admisión para todos los aspirantes. El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o de carreras de instituciones de interés del aspirante, con el fin de garantizar la integralidad de la educación. El órgano rector de la política pública de la educación superior implementará el sistema de nivelación y admisión en coordinación con el órgano rector del Sistema Nacional de Educación y los demás actores del sistema de educación superior. Okay. Ahora, Magíster, disculpe que le interrumpa más que todo porque el tiempo apremia y tengo entendido que hay sesión del Pleno en pocos minutos más, al cual usted debe asistir. Usted también, en la explicación que dio hace un momento, hablaba justamente de este tema de la gratuidad de la educación superior y se ha dicho que el gobierno pretende justamente en estos sistemas de nivelación poner un costo para acceder a esto. ¿Se está pensando en aquello y de cuánto sería o simplemente ya está desechado esa opción de pagar por ese sistema de nivelación?
Bueno, habíamos discutido con mi equipo. Primeramente, debemos conocer o definir si los cursos de nivelación son parte de la educación formal o es una nivelación adicional. Porque tenemos que ser claros, la educación en el país, en nuestro país, es gratuito hasta el tercer nivel. Si los cursos de nivelación son parte de esta estructura, de este esquema, no debe ser cobrado. Pero si el estudiante quiere nivelarse mediante un instituto o incluido directamente en la universidad a donde va a ingresar, pues se tendría que analizar. Esto, como digo, como concepto, como definición, aún nosotros no nos atreveríamos. Yo estoy muy de acuerdo que la educación en general, así como emana la Carta Magna de nuestro país, la Constitución, la educación debe ser gratuita. Además, para ello, nosotros hemos demandado, hemos exhortado que se restituyan las partidas, los más de 12 millones de dólares que fueron recortados por el Ministerio de Finanzas para las becas. Justo este tema también le quería pedir una breve explicación. Usted hablaba también que se va a discutir sobre la cuestión del financiamiento de las universidades y de la creación de otras universidades. El actual gobierno ha reducido en algo el presupuesto universitario de la educación superior. Al crearse más universidades, no implica que ese presupuesto destinado general para las universidades se reduzca más si se crean otras universidades. ¿Cómo lo está planteando la ley este aspecto? Yo considero que la aspiración de las provincias en crear las universidades es un derecho. Fundamentalmente, estas propuestas más visibles son de las provincias del oriente ecuatoriano. Dentro de la ley amazónica y dentro del Ejecutivo existen normas que obligan la creación de las universidades, de las 4 universidades a nivel de la región amazónica. Ellos han exhortado el petróleo, los recursos naturales, la producción es muy importante que genera el oriente ecuatoriano y que no han sido retribuidas, por lo menos con las universidades para la formación de los jóvenes. Entonces, esto está en camino. Vamos a ir mirando, yo concuerdo, debe haber universidades. No solo tienen que ser centralizadas en Quito y Guayaquil, tienen que desconcentrarse también las universidades para permitir así la formación universitaria a la juventud de esas regiones. En cuanto es necesario la creación de nuevas universidades, o mejor sería fortalecer las existentes para que éstas puedan también abarcar otros territorios alejados de los polos de desarrollo en el Ecuador? Yo considero que es importante. En la Amazonía hasta hoy solo se han garantizado con extensiones de ciertas universidades que no han cubierto las expectativas de la juventud. Pues al crear universidades en la región amazónica estaríamos garantizando de una forma democrática sus derechos que tienen. Yo no conozco una universidad ahí creada. En este sentido estamos de acuerdo. Ahí yo pienso que tiene que haber un aporte del Ejecutivo en la asignación de recursos para que al ser distribuidos no exista una reducción y que eso implique perjuicio para las universidades ya existentes. Realmente la educación es un derecho humano, es una prioridad del Estado. La Constitución manifiesta que
el 6% del del Producto Interno Bruto tiene que ser considerado, tiene que ser asignado para la educación, pues en este sentido aún tenemos margen y pienso que el Ejecutivo debe dar prioridad. Usted conoce que la educación es la base sustancial para generar conocimiento y desarrollo dentro de nuestro país. En este sentido, pues, exhortamos al Ejecutivo, también la determinación está en manos del Ejecutivo y usted conoce que las universidades se crean por ley en base a los informes que las instancias correspondientes generen, pues vamos a estar en la expectativa y la mira gestionando, aspiramos que se pueda lograr, porque también existe el clamor de las autoridades de cada una de estas provincias que están exigiendo la creación de las universidades. Pero esto yo quisiera entender de un aporte para generar conocimiento y que no sea una traba en el concepto de distribución del presupuesto, más bien apuntalar y ver las mejores formas. Inclusive también se está hablando de la autogestión que deben generar las universidades mediante procesos de investigación, generando iniciativas, emprendimientos, más que todo que las universidades sean vinculantes con la producción, con el entorno que genera desarrollo en cada uno de los sectores. Pues en ese camino estamos, aspiramos ofrecer una reforma importante que sirva para el futuro de la educación superior y que esto vaya acoplando a los grandes intereses de la juventud y del país. Es evidente que existen intereses desde las universidades públicas, intereses desde las universidades privadas, intereses regionales. Pues ante todo esto, aspiramos, siempre digo, construir un paraguas, de alguna manera generar estas expectativas para que nuestros hijos, para que la juventud determine en qué universidad él desea estudiar y qué carrera desea seguir, que haya una libertad, que la autonomía universitaria sea aplicado realmente como su término en el proceso histórico, inclusive cómo se ha venido generando. Hay temas muy importantes que se están receptando en estas reuniones, alimentados de estas propuestas, aspiramos construir, más que todo democráticamente, participativamente, esta nueva ley y ofrecer, como digo, al pueblo ecuatoriano. Ok. Amigos internautas, amigos cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y también del mundo, les informamos que estamos dialogando sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador y para esto estamos con la presencia del asambleísta por Loja, de Manuel Medina. Él es presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Asamblea Nacional. Para ir terminando, Magíster, y muchas gracias por su presencia y diálogo con el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Se hablaba también del gobierno en las universidades, de la autonomía de las universidades. Solo se está planteando que exista un voto dentro del estudiantado en el Consejo de Gobierno de las universidades. ¿Solamente un voto o se podría ampliar a más? Porque bueno, actualmente solamente tienen voz. Pueden asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno de sus universidades, pero solo tienen voz. Ahora, en esto de darles la facultad de votar, ¿solamente de un voto? ¿O podría ser de por lo menos 2 votos por parte de los estudiantes? Hay una propuesta de la Federación Universitaria del Ecuador, de la FEGUE Nacional, pues están planteando tener derecho a voz y voto por parte de los estudiantes. Como reitero, son los insumos que aún tenemos para ir avanzando. Yo considero que esta participación debe ser democrático, debe ser incluyente. La razón de ser de las universidades es la juventud que está estudiando, pues no debemos limitar la participación, porque también
los pensamientos de la juventud son los pensamientos claros que nacen desde sus entrañas, que deben ser recogidos, y para ello yo considero que deben tener una participación con voz y voto. Que no conlleve también esto para una cuestión así, en cierto modo, politiquera, que en cierto momento, en ciertas universidades, también lo ha existido. Yo creo debemos velar por una lucha por la defensa de las universidades, de los intereses de las universidades, pero también siempre tiene que estar apuntado en la exigencia, en la demanda por la calidad de la educación, por la buena gestión en la parte administrativa, en la parte pedagógica, también que los derechos se vayan determinando pues en base a la autonomía que vayan adquiriendo, que vayan manteniendo las universidades. La participación democrática y más que todo con derecho a voz y voto yo considero bastante interesante, pues el número se tendría que determinar. Y eso tal vez pueda ser inclusive que se vincule de acuerdo a la magnitud de la universidad, ¿no? Hay universidades muy grandes, muy representativas, y también hay universidades que están creciendo, que aún están pequeñas, pues ir determinando, tal vez pueda estar generando un concepto no tan oportuna, pero está en nuestras manos, está en la responsabilidad de todos los actores para ir determinando. Pero yo concuerdo y digo, sí tiene que existir la participación, y esta estructura del cogobierno universitario tiene que ser democrático, con la participación de todos los actores que conlleva un alma mater universitaria. Magíster, ya para ir terminando, la comisión ahorita está justamente compilando toda la información, recogiendo los insumos, opiniones, argumentos de los diferentes actores vinculados a la educación en general y en particular a la educación superior, tanto a nivel académico como a nivel ciudadano. ¿Para cuándo la comisión va a presentar el informe para el primer debate? Bueno, nosotros hemos partido los 4 últimos proyectos, recibimos por parte del Consejo de Administración Legislativa calificados estos proyectos el pasado 7 de septiembre. La ley determina que tenemos 90 días y otros 90 días de prórroga. Estamos hablando de 6 meses. Aspiramos que para junio poder tener un primer borrador. Estamos en este trabajo de receptar estos aportes de las universidades, de todos los gremios, pero también estamos en este trabajo interno de sistematizar los 13 proyectos que son propuestas. ¿Para junio, Magíster, o para marzo? Porque junio casi sería un año. Estamos hablando de septiembre. Por eso, a junio estamos hablando de 9 meses. No, yo estoy mal. Tiene que ser para marzo. Ya, es decir que más o menos para fines de febrero, inicios de marzo, la comisión presentaría el primer informe el borrador del primer informe para su debate en el pleno de la asamblea. Eso está determinado. Podría variar si es que por parte de los actores sociales y de los asambleístas ingresen nuevos proyectos, porque todos los proyectos calificados por el CAL tienen que ser escuchados. Podría variar de alguna manera en el tiempo si es que se generan estas nuevos proyectos. De no ser, estamos hablando cumplir los tiempos como estipula la ley orgánica legislativa. Ok, Magíster. Bueno, yo le agradezco por su participación y su presencia aquí en el programa Argumentos. Y ya en términos generales, el movimiento Pachakutik ha mostrado sus diferencias con el gobierno nacional
estas diferencias van a ser visibles justamente en el tratamiento de las reformas de la ley orgánica o solo está tomando como responsabilidad nacional la educación superior? El movimiento Pachacuti históricamente ha tenido su identidad política. Que hayamos recibido la votación, los 12 votos y de ciertos independientes para que Guadalupe Llori sea presidenta, no implica que nosotros estuvimos con el gobierno. En ningún momento ha existido un acuerdo. Que en este proceso se haya gestado vinculación, reuniones a fin de viabilizar estos proyectos, pues por nuestra parte siempre lo ha habido. Nos hemos reunido con el señor secretario del CENESID, con la señora presidenta del CES, así como del CASES. En este sentido, existe una posición política. Siempre legislaremos en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Cuando se recetan proyectos, megaproyectos, en este caso, que implica reformar 27 leyes, 335 artículos y que viene conglomerado y no se ha presentado por materia de interés, pues el proyecto se ha regresado al Ejecutivo con las observaciones, con las recomendaciones del caso. En este sentido, nuestra posición, reitero, es una posición política de identidad. Siempre aportaremos, nuestra decisión siempre será en beneficio de las leyes que cobijen realmente los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Proyectos privatizadores, proyectos que implican seguir manteniendo los elevados costos de los combustibles, la masiva intromisión de las mineras transnacionales que afectan las fuentes de agua en nuestros pueblos, en las ciudades aledañas, pues en este sentido nuestra actitud será muy clara de posición de defensa del agua, de defensa de la vida, de defensa a la madre naturaleza. Ok, Magíster, muchas gracias por su presencia y sus palabras de despedida para los internautas que nos ven y nos escuchan en Ecuador y en el mundo. Muchas gracias. Yo siempre agradecido con los medios de comunicación. Son el espacio para interactuar con el pueblo ecuatoriano, para informar de nuestras acciones, para recibir las recomendaciones, las observaciones que ameritan nuestro trabajo, pero siempre mirando el buen concepto de la comunicación. Hay medios de comunicación mediáticas que a veces han tratado de tergiversar la realidad, de hacerlo mediático, que conlleva a una desinformación más bien del pueblo ecuatoriano. Pedir el apoyo, que siempre nos sugieran que haya aportes también de parte de los medios de comunicación para juntos en Minga poder construir estas leyes que requieren nuestro país. Muy agradecido por esta oportunidad, pues espero en una próxima estar juntos informando de otros temas también que es de interés del pueblo ecuatoriano. Ok, gracias, Magíster, por su participación y esperamos justamente tener otra oportunidad para hablar de este y otros temas de interés ciudadano y social. Y amigos internautas que nos ven y nos escuchan, pues gracias por su seguimiento aquí a Ecuatorial FM y del programa Argumentos. Les esperamos la próxima semana con más de Argumentos. Una buena mañana, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo. Ecuatorial FM presentó. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás.
Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. Ajá. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.